Miguel Vázquez, director ejecutivo del Instituto Nacional de Contadores. Quiero darles la bienvenida y quiero contarles por qué estamos acá. No solamente el Instituto viene haciendo una colaboración muy importante con entidades como la Fundación IFRS, con IFAC, y a través de la búsqueda y del propósito que tiene el IASB a través de GLENIF, sino que también venimos trabajando fuertemente con los reguladores de la profesión acá en Colombia. Y en este marco que todos celebramos del Día del Contador de las Américas, pues hemos unido esfuerzos con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y hemos querido invitar al directorio en pleno de GLENIF para que realice sus deliberaciones, y hoy estamos haciendo diversas actividades académicas y profesionales por todo Bogotá. Quisiera darle un especial agradecimiento al doctor Braulio Rodríguez y a la doctora Fabiola por haber querido aceptar esta invitación de poder comentarles a ustedes básicamente el rol que tiene GLENIF ante el IASB y cómo también ese rol se complementa con lo que viene haciendo muy activamente el Consejo Técnico de la Contaduría Pública con GLENIF. Quisiera muy brevemente y atrevidamente, tal vez desconociendo todos los pergaminos de nuestros expositores, comentarles que nos va a acompañar en primer lugar Wilmar Franco, de esta casa, presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, miembro del Instituto Nacional de Contadores y quien viene dando una importancia técnica bastante fuerte a este ente normalizador. Y en segunda instancia, Felipe Pérez Cervantes, que nos acompaña de México. Él no solamente es vicepresidente de GLENIF, sino que allá en México es presidente del CINIF, el Consejo de Normas de Información Financiera. Consejo que tuve la oportunidad hace un año de conocer junto con el Instituto Mexicano de Contadores, y que, valga la pena decir, es un ejemplo a seguir para nosotros acá en Colombia. Le agradezco mucho, Felipe, tu aceptación para con esta actividad. Así que, sin más preámbulo, quisiera dejarlos entonces con el doctor Wilmar y enseguida con el doctor Felipe. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Inicialmente, quiero señalar que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en Colombia es uno de los miembros fundadores del GLENIF. Y digamos que ahora seguramente Felipe nos va a hablar muchísimo más sobre ese tema, pero quiero señalar que el GLENIF es el organismo a través del cual hay una voz en Latinoamérica frente al IASB, y en ese sentido pues hay unos ejercicios de participar activamente en los proyectos que el IASB adopta. Ahora seguramente Felipe nos comentará sobre cómo es el proceso. El Consejo Técnico ha venido participando, forma parte de las funciones que están establecidas en la ley, como participar en los organismos internacionales, y aquí hay un mecanismo muy interesante de participación que tiene mecanismos para que cualquier persona pudiese participar en actividades de coordinación o participando en los grupos de trabajo que se crean en el GLENIF para estudiar y, digamos, indicar la posición que cada país tiene frente a determinados temas que se manejan dentro del IASB. Lo que voy a hacer, digamos, es un contexto muy general, porque queremos que Felipe nos refiera a toda esa experiencia del GLENIF, particularmente también parte de la experiencia mexicana. Una presentación muy general sobre cómo es el proceso de convergencia en Colombia. Seguramente va a ser una presentación muy resumida, pero a partir de estos elementos seguramente pudiésemos encontrar algunas coincidencias con lo que GLENIF hace. Entonces, pues quiero empezar con algo que ustedes conocen, que es cómo a partir del año 2009, con la ley 1314, existe una ley de convergencia que hace que la acción del Estado vaya hacia la convergencia de dos grupos de normas, lo que se llaman los estándares de reporte financiero, que es las NIF, y lo que se llaman las normas de aseguramiento de la información. Eso
tiene un propósito fundamental y, tal como dice aquí, pues es generar un sistema único de alta calidad, transparente, comparable, que sea útil para generar decisiones y que apoye todo el proceso de internacionalización de la economía. Por eso, cualquier referencia a la convergencia en Colombia pues hace sentido desde todo el tema de internacionalización que se ha vivido en Colombia en los últimos años. Y fundamentalmente, digamos, todo este proceso de convergencia hace sentido hacia los mecanismos que mejoren la confianza inversionista frente al país, de tal manera que se incremente la inversión extranjera. Digamos que ahí está como todo el sentido de la convergencia hacia estándares de aceptación mundial. Como ustedes saben, desde hace ya varios años esta es la estrategia que ha adoptado en el país para el crecimiento de su economía, y ya se han suscrito diversos tratados de libre comercio, y digamos que uno de los elementos claves en todo este proceso pues es el tema de la contabilidad y la auditoría. Por eso quiero señalar algunos aspectos muy puntuales de la ley de convergencia. El primero, que tiene que ver con las autoridades que han sido encargadas de este proceso, claramente identificadas dentro de la ley, y en la cual uno advierte de las 4 autoridades que participan de ese proceso. El Consejo Técnico, como autoridad de normalización, que le corresponde seguir un debido proceso para recomendar al gobierno nacional las normas que serían de aplicación. A veces al Consejo Técnico se le asigna la función de regulador, no somos reguladores. La regulación está en cabeza del presidente como órgano de dirección y en cabeza de los ministerios como órganos ejecutorios. Son ellos quienes emiten las normas después de un proceso previo que se ha llamado en Colombia el debido proceso. Y unido a ellos, pues unas autoridades de supervisión, que está fundamentado en las superintendencias básicamente, y la autoridad disciplinaria, que es la Junta Central. Cada una de ellas pues se le ha asignado en la ley una función básica frente al tema. Por ejemplo, las autoridades de regulación pues adoptan las normas previo a los análisis y recomendaciones del Consejo Técnico, previa verificación de que haya sido un proceso abierto, transparente. Tiene que considerar las recomendaciones de otros organismos, facilitar la publicación en medios impresos y velar porque haya como una emisión integral de esa normativa. Pero ese organismo de regulación pues funciona con el apoyo del Consejo Técnico, que se define como el órgano de normalización contable, el cual propone las normas, pero todo esto fundamentado en un debido proceso. Quiero advertir que muchas de las normas que han salido en desarrollo del proceso de convergencia, fundamentalmente las normas de información financiera, pues han sido consecuencia de ese debido proceso a través de mesas de trabajo que han estudiado los temas, tanto los temas de las normas de contabilidad como el tema de las normas de auditoría. También no debe olvidarse que existen las autoridades de supervisión, que van a tener una función que está asociada con vigilar que ese marco normativo que se expida sea aplicado por las empresas. Ellas tienen una función muy importante, y la ley también ha previsto que, respetando esos marcos normativos, este tipo de entidades también tengan la opción de emitir interpretaciones o algunas normas que están relacionadas con ampliar ese conjunto normativo que es expedido. Y pues también al lado aparece la Junta Central de Contadores, que digamos que es el organismo disciplinario de la profesión. Esos 4 organismos son los encargados del proceso de convergencia. Estos son asuntos que he tratado de la ley 1314, que seguramente ustedes han revisado en alguna oportunidad. Pero tal vez lo que es más importante es entender cómo es que ha sido ese proceso de convergencia hecho en Colombia. Y sobre eso quiero señalar que hay como 2 formas de hacer ese proceso de convergencia, ¿sí? La convergencia en la cual las normas locales se adaptan con los estándares internacionales, o una convergencia por vía endoso de las normas. A veces se percibe que la convergencia en Colombia ha sido por vía endoso porque se han acogido los estándares de las empresas listadas y las empresas no listadas, pero quiero señalar que esa apreciación no resulta cierta, porque el proceso colombiano tiene una característica fundamental, y es que por disposición de la ley hay un elemento fundamental que es el debido proceso. Seguramente ustedes advertirán que en el año 2009 se emite la norma
y después comienza un trabajo del Consejo Técnico con la emisión del direccionamiento estratégico del Consejo y unos procesos que se realizan a través de mesas ad honorem. Quiero señalar que el Consejo Técnico tiene unas mesas ad honorem que han sido constituidas en desarrollo de la ley. Existe una mesa del sector real, existe una mesa del sector financiero, también existe una mesa para el tema de aseguramiento de la información, y en estas mesas, que son conformadas por representantes de la profesión, de las universidades, de las empresas, porque se busca hacer un mix bastante amplio, ya se han estudiado todas estas normas, y como consecuencia de ese debido proceso, que a veces no se advierte, es que se han emitido ya unos decretos reglamentarios, porque el proceso ¿cómo se da? Es que las mesas ad honorem, ¿sí?, estudian los temas, recomiendan al Consejo Técnico, el Consejo Técnico coloca en discusión pública los temas y después de un proceso de discusión recomienda al Gobierno Nacional la emisión de las normas. Tal vez lo que más se ha visto en este proceso es el tema de las normas de contabilidad, los decretos reglamentarios frente al grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Y a veces se percibe como que las normas de aseguramiento no se ha trabajado. Quiero advertir que ya se lleva un trabajo bastante amplio y recientemente se ha emitido un documento para discusión para que cualquier persona pueda dar comentarios, digamos, sobre la perspectiva que está planteada allí sobre el tema de las normas de aseguramiento. ¿Por qué? Porque en Colombia existe un debido proceso, y ahí es donde quiero señalar la importancia de entender la función de GLENIR, porque el debido proceso que está establecido en la ley de alguna manera tiene unos referentes que en cierta medida son parecidos al debido proceso que tiene el IASBI frente a la emisión de las normas. Luego aquí hay una reflexión muy interesante, porque para que las normas sean emitidas por parte del emisor internacional, que es el IASBI, que depende de la Fundación IFRS, pues se sigue un debido proceso para la generación de esas normas. En ese debido proceso es donde el GLENIR tiene una participación muy activa, porque es allá donde los países latinoamericanos pudiesen dar comentarios sobre los borradores o los documentos de discusión que permanentemente están sacando frente a los nuevos proyectos que adopta el IASBI. Nuestro debido proceso está más asociado con la forma en que esas normas internacionales se incorporan dentro de la regulación contable de Colombia por parte de la autoridad de regulación. Lo que vemos aquí es que ese proceso se da después de que la norma ya está emitida. A veces algunos piensan que es un poco tarde ya dar una opinión porque es una norma ya emitida en español, porque para poder uno actualizar los decretos reglamentarios en Colombia tiene que hacer en español, y a veces uno piensa que este proceso debería estar antes. Y aquí es donde hay una oportunidad para la profesión y para todos los interesados en estos temas de participar activamente en esos procesos, y es que el Consejo Técnico puede participar en el proceso previo a la emisión de la norma y después seguir el debido proceso para incorporar dentro de la reglamentación esas normas, siguiendo una estructura que es similar a la que tiene el IASBI para eso. Por eso el GLENIR se convierte en un elemento fundamental. El Consejo Técnico es miembro activo, tiene un puesto en el directorio, y a través de él se tratan de consolidar las posiciones de los reguladores en Latinoamérica. Es un ejercicio muy interesante que se hace a través de grupos de coordinación, coordinando grupos, o a través de la participación activa de todos esos nuevos proyectos que tiene el IASBI. Aspecto que apoyaría muchísimo ese proceso que después se hace para poder incorporar esa normativa en las normas colombianas. Por eso, este es un tema que es fundamental, y ese debido proceso pues sigue unas etapas. Una primera etapa en la cual se toman referentes estándares internacionales, una segunda etapa en la cual con el apoyo de los comités ad honorem se hacen estudios, que esa es la etapa que ya ha señalado, y una etapa que como resultado de todos los estudios se hace una recomendación al Gobierno Nacional, y el Gobierno Nacional, que es la autoridad regulatoria, presidente de ministerios, pues emite ese conjunto normativo. Por eso seguramente ustedes hoy advierten que hay unos decretos reglamentarios que incorporan esos estándares de aceptación mundial, y también unos procesos que se seguirán surtiendo, porque hay como una etapa inicial de incorporar todo el conjunto normativo, pero después viene una etapa de cómo se mantiene actualizado ese conjunto normativo por vía de la regulación contable, porque en Colombia hay un mecanismo que exige que eso se incorpore por el emisor local como parte de la ley. Eso es como, en términos generales, lo que significa el debido proceso. Ahora,
quiero señalar lo siguiente. Fruto de todas las discusiones del Consejo Técnico, pues se concluye que la ley había previsto que la convergencia se da hacia estándares de aceptación mundial, y el Consejo Técnico estudia, da un direccionamiento estratégico sobre el tema y concluye que esos estándares de aceptación mundial son las normas que han sido emitidas por el IASB en materia de estándares de reporte financiero. Este organismo claramente ha construido dos grupos de normas. Unas normas que son las que se conocen como las NIC plenas, que aplican a las empresas listadas en mercados públicos de valores, que tienen una estructura muchísimo más desarrollada que la otra estructura, que es la que uno llama la NIC para pymes. La NIC para pymes se desarrolla por un requerimiento de muchos países que requerían de un modelo contable que puede ser mucho más simplificado, mucho más flexible en sus estructuras de revelación, en sus estructuras de medición, y por eso es que uno habla de dos conjuntos normativos: el de las pymes, que son en realidad las empresas no listadas, y el de las full, que son las empresas listadas. Este es el referente sobre el cual se construye ese modelo de convergencia económica. Pero además de este estándar de reporte financiero, no debemos olvidarnos del estándar de aseguramiento. Como ya advertía, a través de una mesa ya se han hecho estudios y se han hecho recomendaciones al Consejo Técnico sobre este tema, y actualmente está en discusión todo este proceso. El estándar de aseguramiento implica también un reto muy importante, que es la adopción de ese conjunto de estándares, que involucra tanto los estándares de ética profesional, el código de ética profesional, que involucra tanto la incorporación de estándares de calidad para el ejercicio de la auditoría, involucra las normas de auditoría y las normas de aseguramiento, ¿sí? Aquí hay un contexto, digamos, hay como dos contextos separados: el contexto en el cual el contador público ejerce dentro de la elaboración de un reporte financiero, y el contexto en el cual el contador público ejerce como auditor para poder dar un dictamen. Uno y otro tienen retos distintos, ¿sí? Y tienen niveles de exigencias distintos frente al ejercicio de la profesión contable como contador profesional, ¿sí? Este tema de aseguramiento, pues a lo que va a llevar es a la incorporación de ese conjunto de normas dentro de la regulación contable colombiana, ¿sí? Porque la convergencia no se da solamente en las normas de contabilidad, sino que también tiene que darse en las normas de auditoría, tal como la ley lo ha previsto. Por eso es que en el direccionamiento estratégico planteado por el Consejo Técnico se planteó el siguiente esquema, y es que para el caso colombiano se plantea entonces la convergencia hacia las normas de la CIF-RC-Pool, que es lo que en Colombia se ha llamado el Grupo 1 y sobre el cual se han expedido ya los decretos reglamentarios correspondientes. También una convergencia hacia las normas de las que se llaman las NIC para pymes, que se ha llamado el Grupo 2, que acoge el estándar de las empresas listadas y las empresas no listadas. Pero también en Colombia se desarrolló un marco técnico independiente autónomo que no tiene que ver con las NIF, no obstante que tiene referentes de las NIF. Pues es un marco técnico que se ha llamado Grupo 3 y que es el de microempresa. A partir de esa estructura, las propuestas que se han hecho al gobierno nacional es que todas las empresas del Grupo 1 y el Grupo 2 deberían aplicar las normas de aseguramiento cuando éstas sean incorporadas, y las empresas del Grupo 3 lo harían de manera voluntaria. Como ya he dicho, el tema de las normas de aseguramiento ya se ha estudiado por la mesa, está en discusión pública, y digamos se espera que después de que termine la discusión pública se pueda hacer una recomendación al gobierno nacional. Pero quiero advertir una cosa que está también asociada a este proceso de las normas de aseguramiento, y es que para que las normas de aseguramiento sean incorporadas como parte del marco regulatorio local se requieren cambios de la legislación, y las autoridades de regulación han venido trabajando en un proyecto sobre el cual se han previsto también cambios en la legislación comercial, los cuales son necesarios para poder incorporar este estándar de aseguramiento de la información. Por eso seguramente este año va a ser un año de muchísima actividad dentro del Consejo Técnico. Este es uno de los temas de su plan de trabajo este año, y pues espera que haya muchísima discusión frente a esto. Todo esto necesariamente tiene que estar acompañado de unos procesos mediante los cuales los organismos que emiten estas normas dan la autorización para que esas normas puedan ser publicadas en Colombia. Es por esto que a través, por razones de índole legal que no voy a señalar, el Instituto Nacional de Contadores Públicos firma un contrato con el IASB, y también lo hace con la IFAC,
y después, mediante un convenio de cooperación, el instituto cede al ministerio, digamos, la posibilidad de que esas normas sean publicadas. Por eso, ustedes hoy seguramente habrán advertido que a través de la página del Consejo Técnico se puede ingresar a una página del ministerio en el cual aparecen las normas en español, en su versión de año, porque esas tienen modificaciones, y también ahora aparecen las normas de aseguramiento, porque se ha hecho un proceso para que el organismo que tiene el copyright de estas normas autorice para que en Colombia esas normas puedan ser publicadas, puedan ser estudiadas, puedan ser discutidas, con el fin de que estas después pudiesen incorporarse dentro del marco regulatorio. Ahí hay todo un proceso que se ha venido surtiendo para poder obtener autorización, porque si eso no se hiciera, pues no sería viable hacer este proceso. Así las cosas, digamos que esta es como la estructura general de la convergencia. Pero quisiera señalar también unos elementos que son fundamentales para el proceso. Y es que la tradición contable colombiana se ha movido sobre contabilidad hecha para informes fiscales, ¿sí? No obstante, que el mismo decreto 2160 o el decreto 2649 ha advertido que lo fiscal es distinto de lo contable y que existen cuentas de orden para señalar esas diferencias. En realidad nunca había existido una ley que señalara la necesidad de independizar las normas contables de las normas tributarias, y ahí hay un elemento que es fundamental, porque parece que a veces las dos se perciben como una, pero ahora la misma ley prevé que las normas de información financiera que sean expedidas en la convergencia no tendrán efectos fiscales, y ese es un elemento que siempre es fundamental. Y principalmente, ¿por qué? Porque le corresponderá a las autoridades de impuestos, sobre todo en aquellos casos en que hayan omisiones de una referente al tratamiento fiscal o que hayan reemisiones a normas contables, hacer ese ajuste. Para eso se ha previsto un plazo de 4 años, entonces uno encuentra aquí un esquema bastante particular en el sentido de que las remisiones o omisiones que tienen las normas fiscales a normas contables, durante 4 años se entenderán hechas a un marco normativo que va a quedar derogado, ¿sí? Porque los marcos técnicos de las nuevas normas de información financiera comienzan a aplicarse para el grupo 1 y grupo 3 a partir del 2015 y para el grupo 2 a partir del 2016. Eso significa que ese marco de principios del 2649 y 2650 es reemplazado. Pero sin embargo, para efectos fiscales, cualquier referencia se entenderá hecha al marco normativo anterior, tal como la ley lo ha previsto. Eso requiere, digamos, tal vez ese es uno de los aspectos más relevantes en los ejercicios de implementación que se llevan en Colombia, y es cómo eso se separa, porque a veces como que no termina de construirse todo el referente conceptual que será utilizado para los informes fiscales, y muchos a veces anticipan que a pesar de que la ley dice que no tiene efecto las normas de información financiera, es probable que lo tengan, pero le corresponderá a la autoridad correspondiente definir cuáles son esas áreas. Sobre eso quiero señalar que el Consejo Técnico también ha conformado una mesa de impuestos, como un comité de expertos para que estudie el tema. Y ya han habido unos resultados a través del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, muchas personas conocedoras del tema han venido trabajando y se espera que los resultados de esa mesa sean mostrados próximamente. La DIAN también ha venido trabajando muchísimo en el tema, en el último tiempo se ha interesado muchísimo, ha conformado un equipo de trabajo, tenemos unos vínculos con ellos para estudiar este tema que consideramos que es fundamental. Quiero señalar entonces que hoy en Colombia, después de seguir el debido proceso, pues se han incorporado tanto las NIF Full como las NIF para pymes dentro de lo que se ha llamado los grupos 1, los grupos 2 y los grupos 3, claramente diferenciados dentro de los decretos reglamentarios que han sido expedidos. Grupo 1 y Grupo 2 se alinea con los requerimientos de los estándares internacionales de las empresas listadas y las empresas no listadas. Grupo 3 no se puede considerar un documento que hace convergencia porque es un documento muy básico para las microempresas en Colombia, que posiblemente tomó algunos referentes de la NIF para pymes o algunas otras estructuras de nivel 3 de empresas que son muy pequeñas. Esas estructuras pues fundamentalmente son las siguientes. Para el grupo 1, pues los decretos, es un resumen muy breve de lo que ha señalado el decreto reglamentario. Entonces, mediante los decretos 2784, 1851 y 3023, pues se han señalado quiénes son las autoridades del grupo 1. Y fundamentalmente ahí están todas las empresas que tienen títulos en bolsa, las que son listadas.
están las entidades de interés público, que fundamentalmente son las entidades financieras, y en este grupo, por disposición local, porque esto no es algo que aplique para las NIC, para el estándar de IASB, se ha incorporado un grupo de empresas grandes que cumplen algún requisito, fundamentalmente empresas que tienen vocación de hacer negocios globales y que cumplen unos requisitos de tamaño que han sido establecidos en la ley. Eso es lo que uno llama el grupo 1. También se han señalado un grupo 2. Y uno pudiese advertir que en el grupo 2 están todas aquellas empresas que no han sido catalogadas dentro de la estructura del grupo 1, empresas no listadas, es decir, empresas cerradas, empresas de familia, empresas que no cotizan sus títulos. Y ahí estarían todas las otras empresas, salvo un grupo de empresas que se han denominado microempresas y que cumplen también unos requisitos, que son las del grupo 3, que tiene una estructura muy básica que no necesariamente está alineada con los estándares internacionales. Por eso, cuando uno plantea quiénes son los que aplican las normas, también es más fácil decir, mire, las del 1 son estas, las del 3 son estas y todas las otras son grupo 2. No obstante que haya un proceso de aplicación voluntaria y pudiese advertir uno que estando en un grupo podría irse a un grupo que tiene una superior categoría. Las del grupo 3 pues son fundamentalmente empresas muy pequeñas. El decreto reglamentario las ha definido como empresas que tienen no más de 10 empleados, empresas que tienen activos inferiores a 500 salarios mínimos, que eso más o menos serían como 280 millones, unos $150.000 más o menos, y que tienen ingresos inferiores a 6.000 salarios. Y además allí están todas aquellas empresas que como resultado de la formalización empresarial son las que cumplen los requisitos del artículo 499. Todas las otras empresas serían grupo 2 e incluso muchas de estas empresas que están en el grupo 3 podrían pasarse al grupo 2 o al grupo 1 e incluso voluntariamente empresas del grupo 2 podrían ir al 1, pero esa es la estructura que se ha definido. Como lo señalo, lo que hay ahí son 3 marcos técnicos que tienen estructuras distintas porque son empresas distintas, ¿sí? Las listadas, las que tienen responsabilidad pública y las que no tienen responsabilidad pública. Ese es el modelo que se ha definido en Colombia. Y eso nos lleva a una circunstancia bastante particular. Porque todo esto que yo he referido aquí dentro de la convergencia es aplicable para las empresas del sector privado. Por eso, las normas que se expiden por el sector privado, la autoridad de regulación, como la ley lo previó, es el presidente, obrando conjuntamente con los ministros, un modelo de 3 tipos de empresas, que ahí los he resumido. Grupo 1, que en realidad es CIFRC Pool, Grupo 2, que es CIFRC Pyme, y el Grupo 3, que es el de microempresas. Pero yo quiero señalar que cualquier referencia a este tema no debe olvidarse uno de otra estructura que posiblemente no está definida en la ley, pero que es muy importante en Colombia, que son todas las normas del sector público. Y quiero señalar solamente a nivel de información, porque digamos no es el propósito profundizar en este tema, y es que la facultad de emitir normas de las entidades públicas es del Contador General de la Nación. El Contador General de la Nación ha emitido algo que llama el Plan General de Contabilidad Pública, pero quiero señalar que el Gobierno Nacional, cuando emite el Contador General de la Nación, cuando emite sus normas, se enfrenta a un tema que es muy particular. Y es que él regula tanto las entidades del gobierno que viven del presupuesto nacional y también regula un grupo de empresas de economía mixta, ¿sí? Que eso es lo que llaman las sociedades de economía mixta o las empresas industriales y comerciales del Estado. Y aquí hay una diferencia que hasta donde se ha avanzado por parte de la Contaduría General de la Nación en su ejercicio de convergencia, pues es el siguiente. Para las entidades gubernamentales, claramente, Plan General de Contabilidad Pública. Y seguramente desde hace ya varios años se ha señalado que ese plan está de alguna manera alineado con estándares para las entidades del sector público, que es lo que uno conoce como las normas internacionales de contabilidad del sector público o las IPSAS. Y en el modelo de empresa, lo que ha señalado la contaduría, y ya lo ha advertido en algunos de sus pronunciamientos, es que esas empresas industriales que sean emisores de valores o que sean empresas de interés público, la contaduría ya ha aceptado que ese sea el modelo de las NIC plenas, sería como grupo 1. Pero aquellas empresas que no son listadas, la contaduría lo que ha señalado es que quiere desarrollar un modelo contable propio por diversas exigencias de orden legal que tienen ese tipo de entidades, que no va a ser exactamente el grupo 2, sino que se va a construir a partir de la normativa de la NIC para pymes. Vemos ahí como un modelo distinto para las entidades públicas y es importante resaltar eso, porque no obstante aquí está refiriendo todo el tema del sector privado, siempre es bueno tener ese referente
porque a partir de eso se construye todo el modelo, el reporte de información contable. Las entidades del sector público tienen necesidades distintas y seguramente habrán razones por las cuales este es el modelo. Digamos que ese ha sido un tema que ha sido discutido con la Contraloría General de la Nación, y digamos lo que el Consejo Técnico le corresponde es tratar de coordinar el ejercicio de la función para tratar de prever problemas prácticos que se pudiesen derivar de que exista un modelo distinto para las otras empresas que no sea el Grupo 2. Este es el esquema de las entidades de la Contraloría General de la Nación: entidades gubernamentales, empresas de gobierno cotizadas y empresas de gobierno no listadas. Particularizando ya en el caso específico del sector privado, pues uno se enfrenta al siguiente escenario. Unos principios de contabilidad generalmente aceptados hoy, que es lo que uno llama 2649, 2650 generalmente, que va a ser reemplazado por otros decretos en una estructura de grupos. Pero no debe olvidarse que las normas, para efectos fiscales se ha previsto que ese marco normativo vigente continúa vigente cuando cualquier norma fiscal haga referencia a las normas contables durante 4 años. Por eso digamos que en ese ejercicio de transición pues uno tiene que considerar esos 4 conjuntos normativos, y lo que se da aquí es que claramente en grupos 1 y grupo 2 hay un proceso de convergencia hacia un estándar de aceptación mundial. Y aclaro, el proceso no es por endoso, porque ya se ha surtido un debido proceso en los últimos años que generaron los decretos reglamentarios. Circunstancia similar va a pasar con las normas de auditoría. Ese es como el escenario normativo en el cual se puede mover uno. Cuando este marco normativo sea aplicado, pues uno lo que se va a enfrentar es a que existen unas normas de grupo 1 asociadas a unas temáticas contables, unas normas del grupo 2, unas normas del grupo 3 y con un referente también de las normas del decreto 2649. Aquí he tratado de resumir algunos de los contextos normativos, y digamos que uno encuentra que en algunos de esos marcos normativos pues algunas normas se han excluido. Por ejemplo, en el caso del grupo 3 muchas de las normas que están en los otros grupos pues no han sido incluidas, pero generalmente uno siempre encuentra un referente normativo que está asociado con cualquiera de estos grupos. Ese es como el escenario en el cual nos movemos hoy. Un escenario en el cual yo tengo que desmontar las normas actuales e incorporar las nuevas, y un escenario en el cual las normas actuales siguen teniendo efectos fiscales. Por eso es muy importante entender cuál es la relación que tiene uno y otro marco normativo. Por eso quiero señalar, y voy a detenerme aquí un momento, quiero señalar que esos 3 marcos normativos, junto con el marco normativo colombiano, resuelven un problema que está asociado con la aplicación de un marco de principios. A mí, desde el punto de vista particular, me parece bastante interesante cuando se plantean las NIF como si esto fuera un escenario nuevo. Y yo quiero advertir, desde mi punto de vista personal, que en realidad lo que uno encuentra es un conjunto de principios que se han aplicado en Colombia, que ustedes lo pueden advertir, que es lo que llamaba ya decreto 2649, que tiene un conjunto de principios que están asociados con una estructura que la misma norma ha definido como los principios para reconocer, para medir, para presentar y para revelar. Cuando uno entra a abordar el estudio de las otras estructuras, de los grupos 1 y de los grupos 2 o de los grupos 3, pues uno se encuentra con una estructura que es similar. ¿Sí? Y no obstante que en las normas se pueden advertir diferencias en revelaciones, en mediciones, en conceptos de reconocimiento, hay una estructura que es común a todos ellos. Y seguramente uno encontrará también que hay una estructura conceptual de la cual se deriva. Entonces, por ejemplo, yo quiero advertir que el mismo 2649 tiene una estructura conceptual de la cual se han derivado las normas que uno llama los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Las normas de pymes también tienen un resumen de los principios fundamentales, y las normas del grupo 3 también tienen una estructura conceptual que se llama fundamentos y principios, y las normas que son expedidas por IFRS pues también tienen un marco conceptual. Lo que uno encuentra en ese sentido son grandes conciencias en su estructura básica. Entonces, a veces uno como que quiere abordar el tema desde la perspectiva normativa, entonces uno cree que el problema es la norma. Entonces uno dice, no, primero voy y me vuelvo experto en grupo 1, después me vuelvo experto en grupo 2, después me vuelvo experto en grupo 3, porque yo era experto en 2649. Y yo quiero seguir. En 6 no. Las instituciones del sector seguros, en 5 sí, en 6 no. Las NIF para pymes, en 3 es obligatoria, en 6 es optativa, en 4
no es obligatoria, pero sí es optativa, y en 2 de plano no se aplica. Las normas locales es obligatoria en un país, solo un país de América Latina no permite las normas internacionales para ninguno de los diferentes grupos, solo uno, y es público, es Bolivia, pero en todos los demás sí se permiten de una forma u otra, y en los otros es otro. Entonces es un panorama muy interesante. Ahora, hablando de aportaciones del CNIF al IASBI, este material, por cierto, se puede distribuir a los que asistieron a la plática, no para los que no vinieron, pero para los que vinieron y que se interesen, se lo pueden pedir por favor al instituto, lo pueden tener sin ningún problema. Nada más les pido que no lo repartan como folletos, porque no se entiende bien si no se vio la plática, básicamente eso. Pero miren, aquí no lo voy a leer todo, pero para que lo tengan, hemos respondido a 27 grupos técnicos, temas, ahí están los temas, y todos ellos como resultado del trabajo de los grupos técnicos de trabajo que mencionaron. Son temas muy diversos, muy interesantes, y estamos trabajando actualmente en 2 temas más. Casualmente mañana veremos uno de ellos, y otro tomará un poquito más de tiempo. El que veremos mañana es la revisión de un proyecto de post-implementación del IASBI sobre el tema de combinaciones de negocios. Aquí me tomo un minuto para explicar que el IASBI, cada vez que emite una norma, a los 3 años, revisa cuáles fueron los impactos, para bien o para mal, y este es uno de ellos. Solo se han hecho 2, uno el de reportes por segmentos y otro este, pero es un esfuerzo muy interesante. Y estamos trabajando, vence más adelante, está en proceso, el GTT 29 de la reforma de las NIC 1. Recientemente surgió otro tema de macro coberturas, un tema muy técnico. Vamos a crear un grupo técnico de trabajo, se va a nombrar a un coordinador, se va a hacer el programa de trabajo, se va a discutir y vamos a enviar nuestra opinión. Todo esto para que lo tengan muy interesante, y quien quiera ver en qué sentido fueron las respuestas, puede consultarlo en la página web del CNIF o del CNIF, si prefieren. Muy bien, el Consejo está integrado por las personas que ahí aparecen. Resalto que de Colombia, desde su creación, ha habido un miembro del Consejo, y que actualmente el miembro es Daniel Sarmiento, profesional muy connotado, muy experto, que está trabajando con nosotros. Actualmente el presidente es Jorge Gil de Argentina, y yo tengo el gusto y el honor de ser el vicepresidente. Ahí tienen ustedes cuáles son los demás países del mundo. Muy bien, tenemos unos minutitos más, dijeron que terminara a las 5:30, lo voy a hacer, para platicarles un poquito la experiencia de México, que yo creo que puede ser interesante. Esto ya lo habíamos visto, pero ¿cuál es la respuesta normativa de lo que estamos haciendo en México? Porque en México sí seguimos y seguiremos desarrollando normas locales. Es una estrategia que nosotros auscultamos y que diseñamos. O sea, las normas locales no van a desaparecer. Por ejemplo, porque no hay normas internacionales para entidades con propuestos no lucrativos. Y ese tipo de entidades en México son miles. Pues tienen que tener una normatividad que evite el CNIF. Pero por otro lado, porque la estrategia que hemos diseñado, ahorita la vamos a platicar, son normas claras, sencillas, objetivas, de alta calidad, igual en el interés del público en general, y en ese sentido somos muy similares al IASBI. ¿Qué disyuntiva tuvimos en México? En México teníamos la disyuntiva que había voces que decían, no, nuestras normas son buenísimas y somos muy nacionalistas, no cambiamos. Fue derrotado rápido, no hubo mucho problema. El concepto de globalización, el concepto de que somos una aldea y que todo se maneja en tiempo actual, tenía que imperar. Pero hubo otras voces que decían, usemos los US GAAP. Los US son nuestro vecino, el país más importante económicamente en el mundo, hemos tenido esfuerzos de armonización muy claros durante muchos años, pero también decidimos no hacerlo. Nos fuimos por las normas internacionales. ¿Por qué por los US GAAP no? Pues porque, de todos modos, los US GAAP finalmente van a llegar a la convergencia o a la adopción de las normas internacionales, tarde o temprano, más tarde que temprano, porque hay una gran tradición de normatividad en Estados Unidos. Pero hoy en la mañana, casualmente, con Amaro Gómez discutíamos eso, todavía no se da la convergencia con ellos, ni se va a dar en los primeros, quizás 5 o 10 años, pero a la larga creemos que se va a dar. Entonces dijimos en México, ¿qué caso tiene
irnos por los US GAAP, por la puerta de al lado, en vez de irnos directito con el IASB. Además, México fue cofundador del IASC en 1973, entonces tampoco era cosa de decir, somos cofundadores y ahora lo olvidamos y nos vamos con los US GAAP. Son básicamente los puntos. Y finalmente, el hecho de que en México la normatividad local es con base en principios y los US GAAP son con base en reglas, todavía muchas reglas. Entonces no íbamos a cambiar de sentido. Pero entonces surgió la duda, ¿qué hacemos? ¿Adopción o convergencia? Muy breve, esto podría yo abordar mucho sobre el tema y cómo, digamos, dijimos, para las empresas que cotizan en los mercados de capitales, para las emisoras que cotizan en bolsas, en las bolsas en la Bolsa Mexicana de Valores, normas internacionales, ¿cuáles? Las que publica el IASB. ¿En qué idioma? En inglés. Quizás nos equivocamos. Pero lo que pasa es que las traducciones al español no son del todo confiables. Hay muchas veces en que hemos detectado problemas en donde la traducción dice una cosa distinta de la norma internacional. Entonces no se quiso correr el riesgo y además estamos participando en corregir ese tema de traducciones. Tenemos un miembro en el comité de traducciones, pero es la versión inglesa. Entonces es lo que hacemos. Para emisoras, sin incluir a las emisoras que sean del sector financiero, bancos, casas de bolsa y demás, porque el regulador quiere tener la última palabra en ese sentido, ni para las aseguradoras por lo mismo. Y entonces, para ellas, sector financiero y asegurador, deben seguir las normas mexicanas, más ciertos criterios, no muy importantes de diferencia, del regulador. En seguros sí hay diferencias importantes, pero en fin, en términos generales, esa es la filosofía. Pero entonces, dijimos, bueno, ¿y qué? ¿Las normas locales se van a quedar como están? Por supuesto que no. Las normas locales tienen que entrar a un proceso de convergencia, de eliminar las diferencias con las normas internacionales. Y entonces, en 2009, publicamos el primer libro que se llama Convergencia de las NIF con las IFRS, análisis de las principales diferencias. En 2011 publicamos la segunda versión y en 2014 vamos a publicar la tercera. Todos los libros técnicos tienden a crecer, más casos prácticos, más ejemplos y todo. Este, para ser exitoso, tiene que tender a desaparecer. Yo les digo que en la versión 2009 teníamos 29 diferencias que el CINIF tenía que cambiar. Actualmente esas 29 solo nos quedan 3 por cambiar y tienen que ver con temas de impuestos. ¿Por qué? Porque la legislación local de impuestos es muy especial. Es un avance muy importante. ¿Es ver el vaso medio lleno? Pues sí. ¿Deberían ser 0 diferencias? Pues sí, pero todavía no. Y hay otras diferencias en las cuales nosotros creemos que quien debe cambiar es el IASB. Y se los hemos dicho por escrito y en vivo. Una de ellas, la que comenté, del método de participación para entidades con estados financieros separados, por ejemplo, esa ya la ganamos. Hay otras que no. Por ejemplo, en el tema de inflación, el IASB establece que solo se reconoce la hiperinflación cuando se llega a más de 100% en 3 años acumulado. Nosotros sabemos, los países que hemos sufrido eso, que mucho antes de llegar al 100% hay que hacer algo, si no la información ya no sirve. Entonces eso no hemos logrado convencer al IASB. Hay un proyecto en RENIF que estamos haciendo, pero bueno, es otro ejemplo. Y hay otras de diferencia que no nos da tiempo de mencionar. Pero el hecho es que tenemos 5 tipos de diferencias. Las primeras son de las que quedan solo 3. Puede que suban a 5 por las nuevas normas que ha sacado el IASB, pero que nos comprometemos a eliminar. En las otras son más. Y luego hay otras que alguien señalaba como diferencia, pero que no es diferencia. Es cuando el IASB establece alternativas. Puedes aplicar la A o la B. Y en México hemos tendido a eliminar alternativas para evitar problemas de comparabilidad. Otro que le llamamos precisiones contables, en donde alguien lo lee y dice, es que esta coma me hace interpretar mal y estás diciendo una cosa diferente. Bueno, eso lo estamos resolviendo muy fácilmente. Y finalmente, algunas en las cuales la norma internacional no existe, como es el tema de entidades con grupos no lucrativos. Nosotros sí lo tenemos, no es diferencia, simplemente la cuidamos con mucho, de una manera muy efectiva. En nuestro enfoque de México, y lo comento como una experiencia, existen 3 enfoques para la aplicación de las IFRS. Adopción irrestricta de las full IFRS, que es lo que tenemos para las emisoras mexicanas, las que cotizan en bolsas. Luego, endorsement, que es lo que tiene Europa. Si no se aplican, pero antes las revisan, entonces las endorsan, las apoyan. ¿Okay? Y el tercero es la convergencia, que de alguna manera lo ha venido haciendo Estados Unidos a través de llevar a cabo
proyectos conjuntos. Hay algunos temas atorados. El de arrendamiento es un tema que está atorado, el de instrumentos financieros en reconocimiento de pérdidas es un tema que está atorado con Estados Unidos, y por eso es que no se vislumbra que se lleve a una convergencia entre Estados Unidos y el IAS de pronto, pero tarde o temprano vendrá, como ya dije. Y en nuestro caso la convergencia de las normas locales es muy importante, porque entre menos diferencias haya, mejor será para quien aplique normas locales. Ahora bien, algo que tenemos que tener muy en cuenta los países es el enfoque regulatorio. A los reguladores les gusta tener la última palabra sobre ciertos temas, y eso ocurre en México. Tenemos 3 reguladores, 2 más importantes que el otro ahorita no lo comento, pero no toma tiempo. La Comisión Nacional Bancaria de Valores ve a todas las emisoras y al sector bancario, y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, separada de la otra, ve a todo el sector asegurador. Y ellos quieren poder tomar la última palabra, y a veces establecen criterios mucho más estrictos. Por ejemplo, la bancaria tiene un criterio muy estricto para reconocimiento de pérdidas, y eso es porque hace algunos años tuvimos una catástrofe que hasta le nombraron el efecto tequila. Bueno, los jóvenes no habían nacido, pero en 1994 hubo una crisis en México terrible, derivado de que los bancos tenían criterios muy laxos y ahora son muy estrictos, más estrictos que los normas internacionales. Entonces, no quiere perder el regulador mexicano esa posibilidad. Lo mismo, aseguradoras. Por ejemplo, en México, para los seguros, se crea una cosa que se llaman reservas catastróficas. La reserva catastrófica no la permiten las normas internacionales, porque realmente está hecha con una expectativa que no se puede comprobar. Es la expectativa de que en un curso de unos 10 años, seguro que va a ocurrir un problema. El huracán Gilberto, el huracán no sé qué, el temblor no sé cuántos. La experiencia ha probado que la creación de esas reservas catastróficas ha evitado un colapso de los aseguradores en México. Sin embargo, no cumple con normas de información financiera internacional. Es interesante, ¿no? Es simplemente estar a la vanguardia de eso, y nosotros tenemos una interrelación muy grande con todos ellos. Entonces, hay que estar conscientes de eso, y en algún país puede llegar a ocurrir ese concepto, ¿no? Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que los usuarios requieren? Información suficiente, que utilice el lugar común, de calidad, transparente y confiable, y que pueda ser sujeta a la opinión de los auditores, porque los auditores opinan sobre un grupo de normas, las internacionales, si son esas, o las locales, si son otras. En México, la experiencia en la transición hacia las normas internacionales es interesante compartirla, porque se hizo en un plazo muy amplio. Se anunció por el CINIF y por la Comisión Bancaria en 2008, en noviembre de 2008, y se dio la opción de aplicarlo de manera anticipada. La verdad es que nadie tomó la opción porque la transición era complicada. No eran enchiladas como decimos en México. Hacer enchiladas no es fácil, pero bueno, era algo que había que hacer con mucha cautela. Dijimos en 2008, serán obligatorios a partir del 1 de enero de 2012. Algunas empresas dijeron, 2012 hasta diciembre. No, 1 de enero de 2012. ¿Por qué? Porque las emisoras tienen que reportar trimestralmente, y el primer trimestre lo tuvieron que reportar ya con las normas internacionales. Pero además, el año base para efectos de estados financieros comparativos fue el año anterior, entonces había que acelerar todo el proceso. La verdad es que funcionó bien, y funcionó bien gracias a que creamos un comité de transición hacia las IFRS, encabezado por la Comisión Nacional de Valores, con participación del CINIF, de las 4 firmas internacionales más grandes, de los intermediarios bursátiles, de la Bolsa Mexicana de Valores, de la Secretaría de Hacienda, de muchos diferentes interesados, para que la transición fuera tranquila, sencillita, smooth, como dicen los americanos. Pedimos, por ejemplo, que no era obligatorio, pero que finalmente sí lo fue, un reporte de avances en 2010. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que a algunas empresas no les estaba cayendo el 20, y porque sabíamos que quien no empezara un par de años antes no lo iba a lograr, o no lo iba a lograr bien. Después pedimos un plan de implementación en 2011, y finalmente publicamos algunos acuerdos que no eran interpretaciones a las DIF, pero que facilitaban su establecimiento. Fue una experiencia muy interesante. Y cuando llega 2012, bueno, las emisoras presentan sus estados financieros y tuvieron que llevar a cabo un esfuerzo de capacitación adecuada
a todos los niveles. Un error que algunas empresas cometieron fue, sí, capacito a mi departamento de contabilidad, el de finanzas, van a ser unos expertazos, ¿no? Hay que capacitar a todas las áreas operativas porque tienen que cambiar las medidas de desempeño. Hay que capacitar al director general, si no es contador, pues. Hay que capacitar al consejo de administración, al consejo de directores, al directorio. Hay que capacitar a los accionistas y a los analistas, porque si no, se van a encontrar con sorpresas y van a evaluar mal la acción que está en el mercado. Entonces, este fue un esfuerzo muy importante. Otro aspecto fue los cambios de sistemas contables, informáticos y de reportes. Había que hacer cambios y cambiar eso, ustedes lo saben, no es sencillo, había que hacerlo con tiempo. También había que evaluar los efectos, los impactos de la adopción y comunicarlos oportuna y adecuadamente a todos los niveles. Algunas empresas les mejoró el capital, a otras no. Algunas empresas tuvieron que tomar pérdidas que no habían considerado, otras no. Había, ya dije, las medidas de desempeño. Y un punto importantísimo, negociar con los acreedores, proveedores y accionistas los acuerdos contractuales estatutarios que lo requieran, los famosos covenants. Y eso, si no se empieza a tiempo, posiblemente no se logre. Nosotros hicimos un estudio sobre 16 empresas de cuál fue el efecto de haber cambiado a las NIF. Y es muy interesante, aunque es un estudio sujeto a un análisis más profundo, no es para que lo vean, yo creo que no alcanzan a ver, pero simplemente el ver que en algunas empresas, en la mayoría de las empresas, el efecto no se dio tan importante, está más o menos a la mitad, dice cambio en el porcentaje de transición del total del capital contable. La empresa 1 cambió en un 4%, es tan importante, otra en un 1%, la siguiente me la saco, 39, ahorita explico, la otra en 3, la otra en 10, la otra en 2, 1, 35%, otra en 1, en 6, en 5, 27%, 1 en 3, y vean que unos son para arriba y para abajo. ¿Y de qué surge esto? De lo que yo decía, que el IASB permite alternativas. Tú puedes tomarlo por aquí o puedes tomarlo por acá. Una de ellas, por ejemplo, en México, por efectos de la inflación, nosotros eliminamos la posibilidad de revaluar los activos no monetarios, activos fijos, por propiedades más de equipo. ¿Por qué? Porque cuando se empezó a revaluar, los valuadores sacaban unas cifras incomprensibles. De un año a otro aumentaron mucho el valor y el año pasado, ¿por qué? Tan poquito y ahorita tanto. Ah, no, es que la vida útil cambió. ¿Y por qué? Si tan... ¿Sí me explico? O sea, se vio que no estaba funcionando y dijimos, se acabó, no más Avalúos en México. Pero el IASB sí permite la decisión entre Avalúos, efectos de la inflación, y puede hacerse de manera inicial o permanente. Entonces, muy probablemente, la empresa que aumentó en un 39% es porque hizo Avalúos. ¿Qué efecto tuvo esto? Aumentó su propiedad de equipo y aumentó su capital contable. ¿Qué efecto va a tener en el futuro? Que su depreciación va a ser más alta. A menos que inventen que la vida útil se prolongó de 10 años a 40. Bueno, eso requiere un análisis de mucho fondo, ¿no? ¿Qué pasó con la que disminuyó de manera importante? Hay una por ahí que disminuyó el 20, ¿qué? Ese. Soy del lado, bueno, esa. Da la opción el IASB de eliminar los efectos de la inflación de años anteriores. Entonces esta empresa lo que hizo fue eliminar los efectos de la inflación con el impacto de disminuir su activo propiedad de equipo y disminuir su capital contable. Ah, caray, pues qué duro. Sí, pero ¿qué va a tener para el futuro? Una base de depreciación más pequeña y consecuentemente mejores utilidades. Bueno, ¿cuál es el mensaje en ese sentido? El mensaje es que las empresas tienen que revisar muy bien cuál es la alternativa que van a tomar de las que ofrece el IASB, mojarse los pies, como yo digo, y que los auditores estén de acuerdo, y que lo apruebe el consejo, y que lo aprueben los accionistas, y que los lectores de los estados financieros, por eso digo que esto no es aburrido, se metan profundamente a entender esta situación. Muy bien, ya casi para terminar, los ajustes más importantes derivados de la transición de las NIF a las IFRS fueron la eliminación de los efectos de inflación, en algún caso, la revaluación de todo parte del activo fijo, la cancelación de la PTU diferida, es un concepto, si tenemos tiempo en preguntas, y quieren preguntas, lo comento, la cancelación de los beneficios por terminación de beneficios laborales, la cancelación por efecto acumulado por conversión de subsidiarias extranjeras, la cancelación de pérdidas y ganancias actuariales para las obligaciones laborales y ajustes a los impuestos
a la utilidad diferidos derivados de los cambios. Si cambian las otras partidas, pues puede haber efectos en los estados financieros diferidos. Otro aspecto muy importante es las revelaciones. Las normas internacionales piden muchísimas revelaciones. Nada más un análisis que hicimos, promedio de páginas antes de las NIF y después de las NIF, de 30 subió a 50. A nivel internacional, a veces es peor el impacto. ¿Qué está dando como resultado esto? Está dando como resultado que ya muchos países, y el IASB ya lo encabezó, ya tomó la estafeta, está haciendo un estudio en relación con revelaciones, porque se ha visto que muchas de ellas no tienen sentido. Muchas son de excesivo detalle, muchas revelaciones olvidan el concepto de materialidad, de importancia relativa, muchas, lejos de aportar, confunden, y entonces en lo que se está trabajando es en el diseño de un marco conceptual para las revelaciones, que es lo que realmente es importante revelar. No nos da tiempo de ver las siguientes láminas, pero como se las voy a dejar, véanlas. Aquí, por ejemplo, habla de revelaciones sobre riesgos, de qué es lo que está pasando como resultado de las crisis financieras. Esta habla de la percepción de que las revelaciones son excesivas, es una percepción internacional. Esta habla de que las revelaciones son cada vez más complejas y extensas. Hay quien ha dicho es que ya no son los 4 estados financieros y sus notas, son las notas y 4 estados financieros. Eso es un número enorme de notas. Una mentalidad de que para cubrirse de una omisión son revelaciones muy excesivas. Presiones de tiempo cada vez mayores, porque yo no sé aquí, pero en México se han venido reduciendo los plazos para reportar a la Bolsa Mexicana de Valores, a plazos de verdad muy estrictos. Y en fin, el punto es no necesariamente reducir, modificar o eliminar las revelaciones, sino llegar a un marco conceptual que permita hacerlo de una manera más racional. Muy bien, pues aquí tenemos un comentario ya final. El hecho de que la aplicación de las normas de información financiera internacionales, yo creo que en conjunto ha sido benéfico. Que hay una preocupación de que como hay alternativas, la comparabilidad sea afectada, pero la parte buena es que ahora hay que leerlo con más cuidado. Que hay una preocupación también de que la normatividad internacional es muy dinámica y que si no nos anticipamos a conocer las normas cuando están en proceso de auscultación, cuando lleguen ya no hay nada que hacer, hay que aplicarlas y eso puede poner a algunas empresas en problemas. Nada más para que se queden ustedes entonces, bueno, ¿y cuál es la situación en México? Para que lo sepan. Bueno, las emisoras aplican normas internacionales de información financiera desde 2012. Las empresas privadas aplican normas locales, las de propósitos no lucrativos, normas locales, el sector financiero, asegurador y afianzador, normas locales, los criterios del regulador, y bueno, esto es el panorama de lo que actualmente ocurre en México, y hay el compromiso de convergencia de las locales para que se acerquen más a las internacionales. Aquí les voy a dejar, porque creo que puede ser útil para ustedes, cuáles fueron las principales dificultades que tuvimos en la adopción de las normas internacionales de información financiera. Una, enfrentarse a un grupo de normas muy extenso, de 1000 y pico de páginas que tienen las normas mexicanas, a más de 3.500 en inglés británico. Es una dificultad. El idioma también puede ser una dificultad. La capacitación fue un problema, lo sigue siendo de alguna manera. El comunicar a los miembros del Consejo, el entender las normas internacionales que tienen una redacción muy compleja, la proliferación de revelaciones en las notas a los estados financieros, el enfoque del IASB de dar más alternativas y eso puede provocar problemas en la comparabilidad, la necesidad de modificar políticas contables en las empresas, la necesidad de establecer nuevas medidas de desempeño, en algunos casos modificar los covenants con los acreedores, el impacto de la aplicación de la IFRS 1, adopción por primera vez es muy complicado. Los instrumentos financieros, bueno, ¿y cuáles son los temas más difíciles que yo identifico? Bueno, lo que viene, instrumentos financieros, arrendamientos, obligaciones laborales, revelaciones excesivas, contratos de seguros, el concepto de valor razonable, yo lo identifico como los principales problemas. Además es sencillo, ¿qué hay que depreciar? Pues hay que depreciar, que hay que evaluar la moneda extranjera, el tipo de cambio vigente a la fecha de cierre, sí, esas son cosas sencillas. Esto es complicado.
La falta de congruencia, y este es un punto importante, entre el marco conceptual y algunas normas particulares. Hay ciertas normas particulares que van en contra del marco conceptual, pero así está acordado. Entonces hay que leer con mucho cuidado cada una de las normas. La falta de precisión en el concepto de otros resultados integrales y la falta de claridad en el concepto de reciclaje, un término muy técnico, y los efectos fiscales potenciales de la aplicación de las normas internacionales. Si una norma internacional, su aplicación implica el pago de más impuestos, no va a ser bien recibida. O bien, va a haber que hacer gestiones con la autoridad fiscal para explicarle que no tiene por qué darse un enfoque recaudatorio que provoque que por un cambio contable se paguen más impuestos. Les dejo de lecciones aprendidas para que ustedes lo vean, porque sí, yo no quisiera pasarme del tiempo que ofrecí. Para cerrar, algunos han dicho la entrada a normatividad internacional puede ser un riesgo, otros han dicho puede ser una amenaza, otros lo ven como una oportunidad de convergencia y de nueva actividad profesional. Yo creo que puede tener un poco de todo. Es un riesgo si no se entiende bien y a tiempo. Si quien está en transición no inicia la transición de manera oportuna, puede ser un riesgo. Es una amenaza si a la hora de ver alternativas escojo la que más me conviene y no la más correcta, pues sí, es una amenaza. Es una amenaza el que tenga costos la transición, sí es, pero también puede ser que a la larga se recupere mediante otros conceptos. Está más o menos demostrado que quien aplica normas internacionales puede tener acceso a créditos más baratos. Bueno, pues eso va a compensar. Tarda en establecerse, pero bueno, es una oportunidad sin duda. Por lo pronto hay que conocer otras normas, hay que ponerse a estudiar mucho, hay que conocer de idiomas, porque entre la fecha en que sale algo en inglés y hay traducciones, tarda, entonces hay que meterse a los idiomas. Es una oportunidad enorme de servicios profesionales, muy bien remunerados, y además con una satisfacción personal, profesional, y bueno, estar en convergencia es estar a la vanguardia en la globalización. Por eso es que son retos que debemos enfrentar como profesión, pero también con todos los demás involucrados, con un gran compromiso, con entusiasmo, dedicación y profesionalismo. Estoy seguro de que así lo harán en Colombia y así lo seguiremos intentando en México. Muchas gracias por su atención.